En las enfermedades restrictivas vamos a tener el derrame pleural, que esta va a ser una acumulación de líquido entre las capas de tejido que recubren los pulmones y la cavidad torácica. Vamos a tener dos tipos diferentes, que van a ser los transudativos y los derrames exudativos. Los derrames exudativos son causados por vasos sanguíneos o vasos linfáticos bloqueados, inflamación, lesión al pulmón y tumores. Los derrames transudativos son causados por líquido que se filtra hacia el espacio pleural, lo cual es provocado por presión elevada en los vasos sanguíneos. La causa más común es la insuficiencia cardíaca. En su etiología vamos a tener la inflamación y desórdenes circulatorios, cáncer, fallas en el corazón, infección, trauma, infarto pulmonar. En sus manifestaciones clínicas o síntomas podemos tener tos irritativa, dolor torácico, malestar general. También en algunos casos hay fiebre, pérdida de peso, debilidad y malestar en general. En las pruebas y los exámenes que vamos a necesitar para diagnosticar si el paciente padece de esta patología, vamos a tener la tomografía computarizada, radiografía de tórax, exámenes de sangre, análisis del líquido pleural, ecografías de tórax. Y como tratamiento va a ser extraer el líquido, evitar que el líquido se vuelva a acumular, detener y tratar las causas de acumulación de dicho líquido. Se conocen como las enfermedades pulmonares restrictivas a cualquier enfermedad que afecte la capacidad de inhalar o inspirar. El factor principal es la inhabilidad de expandir el pulmón completamente. Una de las enfermedades pulmonares restrictivas es la fibrosis pulmonar, que es una enfermedad caracterizada por la sustitución progresiva e irreversible del tejido funcional del pulmón por tejido fibroso, lo que lo convierte poco a poco ambos pulmones en una extensa cicatriz. En su fisiopatología, la fibrosis pulmonar, las paredes de los alvéolos se inflaman y el tejido conjuntivo que soporta dichas paredes sufre un proceso de fibrosis a modo de una cicatriz que aumenta progresivamente. Las causas de una fibrosis pueden ser localizada o difusa. En las localizadas tenemos las enfermedades como la tuberculosis, las neumonías no resueltas y la infección por hongos. En las difusas están la exposición crónica a inhalantes específicos, enfermedad de etiología no conocida, sarcoidosis, disfagia familiar fibroquística y la neumonía intersticial crónica. Como signos y síntomas, podemos tener una disnea progresiva, que la disnea es la falta de aire o la dificultad para respirar. Y en fases evolutivas podemos tener una disnea de reposo. También se presenta la tos seca, el cansancio. Y como tratamiento, la fibrosis pulmonar no tiene cura, sin embargo, un tratamiento puede ayudar a que los síntomas y la enfermedad disminuya, el proceso de la enfermedad disminuya. Tenemos fármacos, medicamentos para tratar esta enfermedad. También se debe mantener una higiene bronquial, retirar al paciente del ambiente que causan los cambios fibrósitos, manejos sintomáticos de los problemas pulmonares y una nutrición adecuada. El EPOC es una enfermedad pulmonar caracterizada por una limitación crónica y poco reversible en el flujo aéreo.
Esta limitación es por lo general progresiva y está asociada a una reacción inflamatoria, ya que se da principalmente hacia lo que es el humo del tabaco. Es reversible y tratable. En la fisiopatología tenemos lo que es la obstrucción de las vías aéreas, que es la contracción del músculo liso y el tono colinérgico. Después tenemos lo que es la inflamación y los cambios estructurales, ya que aquí está la destrucción alveolar, la fibrosis de las vías aéreas y demás. En los factores de riesgo podemos tener lo que es el humo del tabaco, la contaminación atmosférica, la contaminación en espacios cerrados, polvos y sustancias químicas y la genética. En la parte clínica podemos tener la disnea, ya sea característicamente puede empeorar con el ejercicio, también puede ser persistente o progresiva. También la tos crónica, la expectoración crónica y las comorbilidades frecuentes. En la parte del diagnóstico podemos hacerlo con una anamnesis y una exploración física, pruebas complementarias que serían de imagen o de laboratorio o tal vez alguna prueba funcional. El asma es una enfermedad heterogénea generalmente caracterizada por una inflamación crónica de las vías respiratorias. Esto se define por los síntomas y los antecedentes de la persona, ya sean como las sibilancias, la dificultad para respirar, la tos. Estas ya varían por el tiempo y la intensidad, junto a una limitación variable del flujo aéreo. En la parte de la etiología tenemos dos factores, uno que sería el factor de riesgo y otro los factores desencadenantes. En el factor de riesgo es la obesidad, el sexo, las infecciones y la predisposición genética. Y en la parte de los factores desencadenantes tenemos lo que es el tabaco, el ejercicio, el estrés, también los factores como ser la alergia. En la fisiopatología tenemos lo que es la remodelación de las vías aéreas y la obstrucción del flujo de aire. En la remodelación de las vías aéreas tenemos el aumento en la proposición de las células, el aumento del número de miofibras, aumento de la matriz extracelular, y en la obstrucción del flujo de aire es que el problema no es que entre el aire, sino que salga del cuerpo. En las manifestaciones clínicas tenemos lo que son las sibilancias, la disnea, la tos y la presión del pecho. En la sibilancia son respiratorias con múltiples tonos, la disnea que da a menudo por la noche, la tos que es seca y crónica, sobre todo en las noches, y la presión en el pecho que es como si se sintiera pesado la persona todo el tiempo en el pecho. En las manifestaciones clínicas está lo que es la disnea, la tos, la presión en el pecho, como ya hablamos, y por otra parte es la espirometría y las pruebas broncodilatadoras. Las enfermedades pulmonares mixtas se refieren a una condición respiratoria en la que coexisten patrones tanto restrictivos como obstructivos. Este tipo de afección afecta tanto la capacidad de los pulmones para expandirse adecuadamente como la capacidad de las vías aéreas para permitir el paso libre del aire. Como una de las enfermedades pulmonares mixtas tenemos al asma con fibrosis pulmonar. Este cuadro clínico mixto es poco común y puede resultar de una afectación respiratoria compleja debido a la superposición de los mecanismos patológicos de ambas enfermedades. Como síntomas tenemos que a la combinación del asma y fibrosis pulmonar, que esto implica síntomas obstructivos y restrictivos. Tenemos una disnea progresiva que empeora con el esfuerzo y con el tiempo, sibilancias o sonidos respiratorios agudos, tos crónica
que puede ser seca o con poca producción de esputo. Opresión torácica y fatiga. En el tratamiento vamos a tener que combinar, vamos a hacer un abordaje tanto con los componentes obstructivos como los restrictivos. En el manejo del asma vamos a tener los broncodilatadores, los corticoides, y en el manejo de la fibrosis pulmonar, antifibróticos, oxigenoterapia, rehabilitación pulmonar y en algunos casos el trasplante pulmonar. Un pronóstico de esta enfermedad varía según la gravedad de cada componente. Un manejo óptimo involucra un enfoque multidisciplinario que incluya neumonólogos, rehabilitadores respiratorios y en algunos casos especialistas en el trasplante del pulmón.